Mr. Donuts, abiertos las 24 horas, presenta. Gracias por continuar con nosotros esta mañana. En la entrevista de Hechos AM conversaremos con Félix Ulloa, ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral, y Ramón Villalta, director ejecutivo de Iniciativa Social para la Democracia. Los temas fundamentalmente son dos. Uno de ellos es esta resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que ordena al Tribunal Supremo Electoral contar los votos para diputados por el departamento de San Salvador. Ya vamos a ver cuál es la base legal que tiene esta resolución de la Sala de lo Constitucional y cuáles son, lógicamente, las implicaciones que tendría una eventual modificación, digamos, de la forma como ha quedado configurado hasta hoy, ¿no? El mapa político electoral de nuestro país. La otra es precisamente una iniciativa del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que está pidiendo precisamente periodos de 5 años para alcaldes y diputados. Es importante también preguntarle a mis invitados sobre ese tema, ¿no? ¿Qué tan importante o qué tan bueno es esto para la democracia en nuestro país? ¿Qué impacto puede tener, por ejemplo, ¿no? en los partidos políticos, en la sociedad misma, en la economía misma del país, en el traumatismo político electoral que nos deja cada evento electoral en nuestro país, el hecho de que haya elecciones cada 5 años para alcaldes y diputados? Esto unificaría los periodos con la presidencia de nuestro país. Félix, muchas gracias, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, Romeo, y un saludo a la audiencia y por supuesto a Ramón. Ramón, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Romeo, por la invitación. Félix, ¿te esperabas esta resolución de la Sala de lo Constitucional y cuál es la base, sobre la base de qué resuelve esto la Sala? Bueno, mira, yo creo que sí, yo esperaba que la Sala tuviese o sea, que las demandas como fueron elaboradas tuviesen la oportunidad de que la Sala las admitiera después de pasar el filtro que se hace en este tipo de recursos y que implica toda una serie de tecnicismo que muchos creen que simplemente cuando hay una afectación en una situación jurídica hay que ir a la Sala a pedir un amparo. El amparo exige ciertas condiciones y, por supuesto, en este caso se reunían todas esas condiciones. ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, una de ellas es haber agotado todos los recursos ordinarios en la preservación del derecho que se considera vulnerado. Por eso es que las demandas se presentaron hasta después que el tribunal había declarado firmes resultados y había ordenado la publicación en el diario oficial. Es como parte del debido proceso, ¿no? Es la parte del tracto procesal que se sigue. La segunda era de que se tratara de la violación de derechos constitucionales y no de simples actos de mera legalidad, porque ya lo analizábamos en el caso de cuando Norman Quijano y René Portillo Cuadra en las elecciones anteriores pidieron mediante el amparo también que se reabrieran los paquetes electorales porque no estaban satisfechos con estos resultados, y la Sala en aquella ocasión denegó este derecho porque en la resolución, que vale la pena aclarar, fue una sentencia muy, pero muy razonada por la Sala, que quedó 3-2. Dos magistrados que creían y consideraban que debía aceptarse los amparos y 3 magistrados que consideraron que no, porque se trataba de situaciones de mera legalidad. Entonces ahora la idea era de que los recursos fueran sustentando la violación de derechos constitucionales para permitir a la Sala que dentro de su competencia, se ampararan estos derechos que se consideraban vulnerados. Concretamente se trata del derecho al sufragio pasivo, que es el derecho que tienen las personas, o que tenemos las personas, a ser electos en cargos de elección popular. Es decir, el derecho que da la Constitución para que cualquier ciudadano que reúna los requisitos se pueda presentar a la elección en un cargo de elección popular. Y la Sala, ya en la parte de los considerandos, hace este resumen, analiza las demandas, recurre a la jurisprudencia previa, no solo de la línea jurisprudencial de esta Sala, sino que va más allá, y habla de la Sala que dio la sentencia, la 6-2000, que fue una demanda que yo presenté en el año 2000, y la 28-2002, que es la sentencia que le dio a Chafik Handar, cuando Chafik, viendo que se había violentado la sentencia de la Sala que me favorecía en el 2002, presentó otra demanda, y ahí la Sala estableció como criterio de que la protección del derecho de los electores no solo es a que el voto sea libre, directo, igualitario y secreto, sino que además en todo su proceso... Que son las violaciones que se han que son las que se han establecido, porque dice la Sala, la tutela
del ejercicio del sufragio debe llegar hasta el momento en que queda conformado el órgano representativo. O sea, la protección no solo es a que me violentaron mi derecho porque me obligaron a votar sobre una marca o sobre una bandera, que es la violación al principio de libertad o de igualdad del sufragio. No, dice, eso además trasciende y hay que ver si la voluntad del elector en su conjunto, en la colectividad, el universo que se suma, refleja la conformación del órgano representativo, en este caso de la Asamblea Legislativa. Claro. Oye, Félix, ¿esta violación se pudo haber dado también en otros municipios, solo que no hubo demandas? Es posible, si no han habido demandas, porque la sala, acordate, no resuelve de oficio. Correcto. Lo hace a petición de parte. Si nadie ha presentado ningún recurso, ni se han parado, pues bueno, queda solo para los casos que se hicieron. Y de hecho, la sala establece de que las medidas cautelares se van a efectuar para el departamento de San Salvador. O sea, la circunscripción... Hay otras demandas de otros departamentos, por ejemplo, municipios. Bueno, pero ya se ¿no? trata de los casos de los consejos municipales que tienen otra dinámica, que son otro tipo. ¿Podría fallar la sala respecto a eso Pudiera también? ser, aunque yo creo que se está buscando por la vía de la interpretación auténtica resolver los conflictos que se pudieron haber generado en la asignación de concejales, ahora que se habla de los consejos plurales. Ok. Ramón, entonces, a tu juicio, ¿esta resolución de la sala está pegada completamente a derecho? Sí. Al inicio se ha señalado que se ha seguido todas las etapas que el proceso electoral debe de llevarse. Nosotros decíamos, cuando estaba la demanda recurrente del partido Arena y de señalar que había fraude, este tipo de cosas, insistimos en que debía de dejarse concluir el proceso y que en el momento último del proceso, si un partido político, si un candidato tenía inconformidad, que debía de hacer uso de los recursos que la ley le permite. Y de hecho así lo hicieron. Fueron varios candidatos y partidos políticos los que presentaron al Tribunal Supremo Electoral recursos. Sin embargo, el tribunal los consideró que no reunían todas las condiciones de ley o consideró que los argumentos que estaban planteados no eran suficientes como para poderles responder y por lo tanto los declaró sin lugar. Y esto permite que el proceso concluya, pero existe posteriormente ya un nuevo recurso que cuando se vulnera un derecho, y aquí es como lo ha explicado Félix, no es un asunto ya del procedimiento de ley, de la legalidad que existe, sino es la presunción de la violación, de la vulneración de un derecho constitucional, y eso le permite llegar a la sala. Como lo leemos los ciudadanos comunes y corrientes, podría ser de la siguiente manera: ya ve que hubo fraude. ¿Es eso lo que está diciendo la resolución de la sala, sí o no? No necesariamente tiene que interpretarse de esa manera. Lo que es importante es que en la misma resolución y en la misma acta de escrutinio final, que es a la que hace referencia la resolución de la sala, hay magistrados en los que señalaron que efectivamente podrían haber incongruencias o irregularidades u otras deficiencias que podrían llevar a la violación de derechos fundamentales de votantes y candidatos. Incluso el magistrado Ulises establece con mucha más claridad, Ulises Rivas, ¿no? Ulises Rivas, sí, que el candidato o el diputado número 24 en realidad podría sufrir una modificación si hubiera un recuento. Entonces, en realidad hay que reconocer que al momento de llevar adelante tanto el escrutinio preliminar que hacen las JRB y el escrutinio final que hacen las juntas electorales departamentales, hubieron una serie de elementos que pudieron mostrar algunas irregularidades y que podrían modificar el resultado. Fíjate que es una buena pregunta, Félix. ¿Qué buscaría el Tribunal Supremo Electoral en esas urnas que va a abrir? En ese conteo de votos que se va a dar de acuerdo a esta resolución de la sala. ¿Qué es lo que va a escudriñar ahí el Tribunal Supremo Electoral por mandato de la sala? Lo que han pedido los peticionarios. Recordemos que son dos demandas separadas. Una que es la demanda que presentaron conjuntamente los tres candidatos, José Alvarado, Óscar García y Ervin Ortiz, que se refiere al problema de cómo se contabilizaron los votos, las marcas y las preferencias, y señalan las deficiencias en cuanto a que el tribunal no permitió que se trasladara la información de las papeletas
o sea, la voluntad del elector, correctamente a los formularios que él diseñó. En el cuentamarcas y en el cuentavotos dice, hubieron problemas y los votos no fueron asignados correctamente. Hay casos, dicen, en que el voto que el ciudadano dio directamente, un voto, una marca exclusivamente para un candidato, se contó como que era voto para el partido y así ponen alguna pero ese conteo de votos no se hizo en las mesas receptoras cuando se comenzó a llenar el acta. Eso es lo que estamos analizando. Las actas. Primero, este señalamiento de estos 3 candidatos, y eso va a implicar, en algunos casos se resuelve viendo los resultados del cuentamarcas, el cuentavotos, en otros posiblemente va a requerir hacer un recuento de las papeletas de nuevo, pero el caso de Douglas Avilés es diferente, aunque no obstante, dice la sala, hay una conexión material y por eso hace lo que nosotros los abogados llamamos una acumulación de los procesos y en una sola sentencia reúne a ambos peticionarios, los 3 por un lado y Douglas Avilés por el otro. Douglas lo que está planteando es las inconsistencias de las actas. El problema, y lo circunscribe a creo que a un 163 actas que reúnen un universo de unos 10.400 electores. Y sobre esa base, dice él, la diferencia de 71 votos o 70 y tantos votos que hay entre el candidato al que se le asigna y mi persona se puede cambiar. Sobre todo, dice, porque muchas de las actas que fueron procesadas y que se puso a cero el acta y el tribunal no quiso considerarla. De mexicanos, por ejemplo, ¿no? El mexicano él señaló 6 y solo le revisaron 2 y no revisaron 4. Bueno, eso habrá que verlo. Pero además dice, hay otras 160 y tantas actas en las cuales si se hace una revisión exhaustiva, que no la hizo el tribunal y lo que señala en este caso uno de los 5 magistrados, porque razonó su voto, todos razonaron el voto en el acta de escrutinio. A ver, ¿por qué no escudriñó el tribunal como debería haber escudriñado? Esa revisión exhaustiva, como tú le llamas. Se supone que en la feria se instalan esas mesas para exacto. eso, ¿no? Bueno, acordate que estaban bajo la presión y la aprehensión de que la mesa, la 56 creo que era, no daba resultados, iba atrasando, no se ponían de acuerdo, había una serie de conflictos en la mesa que luego fueron trasladados al organismo colegiado. Que se consignó en las actas. Y quedó en las actas. ¿Presume el tribunal entonces, el Tribunal Supremo Electoral, que el conteo de las marcas y preferencias se hizo mal en la Junta Receptora de Votos? El tribunal como órgano colegiado no, porque al final... los magistrados en lo particular, cuando están razonando los votos, cada uno de ellos, sí dejan esa posibilidad abierta. La que acaba de leer Ramón es clarísima. Y la sala la retoma, porque lo que lee Ramón es en la sentencia de la sala, donde retoma los votos razonados de los magistrados dentro. No es que presuma el tribunal, porque el tribunal da por firme los resultados ya. Presumen algunos magistrados del tribunal y presume también la sala que así pudo haber sucedido. La sala no presume, la sala lo que hace es que acepta el argumento que le dan sobre esa base y dice, ante esta situación y la posibilidad de la violación de un derecho constitucional del candidato a ser electo, ábranse de nuevo los paquetes en este periodo de tiempo, dese toda la publicidad que sea necesaria para que no haya ninguna duda, que participe la Fiscalía y además en el caso de Arena, porque este caso es el de Douglas Avilés, como Douglas señaló que había un tercero beneficiado con el acto que él impugna, entonces le corre traslado a Arena para que pueda estar presente en esa revisión. Pero bueno, o sea que en términos generales, a ver, porque la resolución dice que tiene que ser un conteo transparente, ¿no? Que se supone que así fue, ¿verdad? Se supone que así fue, pero da algunas características que tiene que cumplir este conteo de votos por San Salvador para diputados, ¿verdad? Sí. Creo que hay algunas condiciones que pone la resolución de la sala, que no sé cuál es la diferencia de lo que ha pasado anteriormente. Lo que presume, lo que uno entiende es que la diferencia va a ser que hoy se va a abrir las urnas, ¿no? Sí. Y se va a contar voto por voto, no lo que está registrado en las actas, de nuevo. Es que va a depender. Yo la primera cosa que quería decir es que de parte de los magistrados del tribunal no es una presunción, son señalamientos específicos que ellos hacen en torno a incongruencias o irregularidades u otras deficiencias que pueden llevar a la violación de derechos de candidatos y de los votantes. Entonces, no es tanto que lo presumen, sino que ellos señalan que han existido esas incongruencias. Y en el caso particular del magistrado Ulises Rivas,
plantea incluso que esas irregularidades podrían modificar el resultado con respecto del diputado número 24 ¿Y ese es un de mea San culpa del Salvador. Tribunal Supremo Electoral? No necesariamente un mea culpa, lo que ellos es cada quien señalan incongruencia, ¿verdad? Finalmente se ponen de acuerdo, firman el acta en el que todos dan como válido el resultado final de lo que ellos están presentando. Y eso es lo que abre la posibilidad para que cualquiera que siente el derecho vulnerado pueda recurrir ante la sala. A partir de eso, el procedimiento que viene, ya un poco lo había señalado o explicado Félix, es que pueden ocurrir varias cosas en el momento de aperturar una acta. Claro. Probablemente solamente se tengan que ir a contar, a revisar el cuentamarcas para poder ubicar exactamente cuántas marcas son las que están asignadas a cada uno de los candidatos. Puede ser que terminen contando los votos porque el cuentamarcas tampoco es claro. Entonces creo que esto es un procedimiento que va a irse determinando al momento en que se abra cada urna. Cuando se dice transparente, de acuerdo con las experiencias que han habido en el pasado, puede ser que lo transparente sea enfrente de la presencia de todos los medios de comunicación, la fiscalía presencia de la supongo, fiscalía. y entiendo que estuvo en este escrutinio final también, ¿no? Probablemente aquí nuevamente se requiera la concurrencia de todos los partidos políticos para que puedan estar todos también con la tranquilidad. Entonces yo creo que los elementos de transparencia pueden ser de diversa naturaleza. Lo que se está diciendo es, mire, que se garantice que al momento de contar los votos o de revisar la marca, en realidad todo mundo quede con la satisfacción plena de que lo que ha ocurrido en las urnas y el resultado final corresponde con la voluntad popular. Bueno, vamos a hacer la pausa comercial correspondiente. Preguntas, ¿es bueno esto finalmente? Segundo, ¿se abre la caja de Pandora? Tercero, ¿modifica esto la posible composición, ¿no?, en la Asamblea Legislativa, que ya todos decíamos y hacíamos números de cómo está la situación, de cuántos diputados tiene cada uno de ellos y además de quiénes son los diputados, ¿no? Ahora mismo, pues algunos diputados que están dentro deben de estar un poco en vilo, ¿no?, ante esta situación, sobre todo aquellos que entraron cerraditos, y algunos que están fuera deben de estar contentos probablemente con esta resolución de la sala y podría ser el camino para llegar nuevamente a la Asamblea Legislativa. Una pausa, regresamos. Bueno, es una figura que se utiliza mucho, ¿no? Se abre la caja de Pandora, es decir, ahí se van a conocer todos los secretos, todas las violaciones o todas las irregularidades que se habrían cometido en el conteo de votos para los diputados por el departamento de San Salvador, porque algunos dijeron incluso, bueno, entonces con lo de alcalde, ¿qué pasa, verdad? A ver, Félix, explícame un término que es importante para efectos de entender cuál es la diferencia entre lo que han pedido algunos y lo que ha sucedido en esta resolución de la Sala de lo Constitucional. Tú me hablas de violaciones de derechos constitucionales, que es el caso que ha conocido ahora mismo la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Pero me hablas de un término también de legalidad, que es distinto, que es el escenario que teníamos cuando se dio la elección presidencial entre Salvador Sánchez Serén y el doctor Norman Quijano. Porque algunos, después de conocer esta resolución de la Sala, en términos, o digo, en el marco de contar los votos para diputados, podrían estar contentos también aquellos que han recurrido a la sala por el tema de alcaldes o consejos municipales. ¿Cuál es la diferencia realmente? ¿Por qué, por ejemplo, esto no encajaría para el caso de San Miguel, por ejemplo? ¿Por qué es distinto? No quiero adelantar criterio porque será la sala la que lo estará calificando además, los no recursos. eres Además, magistrado. no soy magistrado de sala para poder decir sí o no. No, aquí lo que se aplican son lo que hemos dicho, es decir, las competencias y la jurisdicción de cada tribunal. En el caso de un tribunal constitucional le compete vigilar por la vigencia de la constitucionalidad, garantizar la vigencia de los derechos constitucionales. Cuando se trata de temas de legalidad, le corresponde a la sala de lo contencioso administrativo. Y aquí lo que vale la pena explicar, porque el caso de San Miguel que tú mencionas, donde se han denunciado una serie de irregularidades, de violaciones al Código Electoral, incluso la posibilidad de delitos electorales, porque se ha dicho pues que en algunas JRB habían personas que no eran de ese municipio, eso está prohibido por el Código Electoral, pues
pues es una violación a la ley electoral. Si han llegado personas que han cometido delito de fraude electoral, pues le corresponde a la Fiscalía General de la República procesar por delitos de fraudes electorales. Es decir, hay una normativa infraconstitucional que ha sido violentada y por lo tanto corresponde a los tribunales infraconstitucionales resolverla. En el caso de materia electoral, el Tribunal Supremo Electoral es la máxima autoridad y si ya estos temas fueron planteados ante el tribunal y el tribunal no los procesó o simplemente los declaró improponibles o improcedentes, pues ahí termina, porque no hay otra instancia superior al Tribunal Supremo Electoral, no hay un tribunal de alzada a la cual recurrir de una sentencia pero, por del ejemplo, Tribunal el caso de Supremo San Miguel se ha recurrido a la Corte Suprema de Justicia también. Pero lo que hay que ver es si procede o no, porque Correcto. mucha gente puede ir y buscar en la Sala de lo Constitucional, por la vía del amparo, la protección de un derecho que se ha violentado, pero que no responde a la competencia constitucional, sino que corresponde a otra sala. En este caso, si el tribunal actuó ilegalmente e ilegalmente le denegó a este candidato o a estos candidatos algunos derechos, pues no es a la Sala de lo Constitucional que tienen que ir. Tienen que ir a la Sala de lo Contencioso, que controla la legalidad en los actos de la administración pública, pero no a la Sala Constitucional. Ahí por eso es que hay que tener ese cuidado y por eso es que hay que buscar la jurisprudencia de la Sala para saber cómo poder incoar una demanda y que pues esta proceda, porque si no, se frustra el peticionario y cree que el juez no le está haciendo o no está siendo imparcial o que tiene preferencia, cuando lo que está haciendo el juez es determinando si tiene o no competencia por la materia que se le presenta. Muy bien. Ramón, ¿es bueno esto? Esta resolución de la sala, digo porque algunos incluso han dicho, mire, perdón por el término, pero la verdad es que uno los escucha y de repente dice, bueno, es un término que no es malo, pero que tiene que ser analizado. Qué impertinente, dicen, ¿no? Algunos, la sala, que precisamente el día que se están entregando las credenciales viene y resuelve de esta situación e incluso le advierte a quienes reciben en ese momento las credenciales que son credenciales provisionales, ¿no? Entonces dice, ¿por qué no resolvió antes? Yo entiendo el tema de los tiempos, pero a ver, ¿lo pudo haber hecho 2 días antes la Corte probablemente? Sí, bueno, hay que recordar de que esto ha venido llevando tiempos determinados que ha hecho, podríamos decir que no de forma tardía, pero ha requerido de más tiempo del que normalmente se ha utilizado en elecciones anteriores. También si la sala sale y resuelve en un día, en 2 días, bueno, ¿cuánto analizaron, verdad? Entonces, creo que lo más importante es determinar si efectivamente la sala está actuando en función de la protección y de la tutela de los derechos que los afectados están reclamando y si lo que está contenido en la resolución en realidad es una resolución que establece argumentos apegados con el derecho constitucional. A nuestro juicio, sí lo está haciendo desde ese punto de vista. ¿Es bueno? Yo creo que es bueno. ¿Es inédito? Es totalmente inédito. Nunca había ocurrido exactamente una cosa como esta. Estamos en un proceso de aprendizaje, también el país está en un proceso de aprendizaje, en un modelo de votación que antes no había sido utilizado, en un momento en el que lo que podemos señalar, la institucionalidad en El Salvador está funcionando la institucionalidad, porque se han seguido todas las etapas del proceso que le ha correspondido al Tribunal Supremo Electoral y a todos los organismos electorales involucrados. Ha actuado la Fiscalía en el momento que ha tenido que actuar y ahora está actuando la Sala de lo Constitucional en el momento que le corresponde actuar. Entonces, creo que hay que verlo desde el punto de vista del funcionamiento de la institucionalidad y para efectos de la democracia, esto es absolutamente positivo. Hay que entender que así funcionan las cosas, que hay cuestiones de esta naturaleza que a mí no me van a gustar y que a otros probablemente le van a gustar, pero esto es lo que ha dictaminado la sala, entonces hay que proceder para la satisfacción plena de la sociedad y especialmente de los que se sienten directamente afectados en sus derechos. Félix, ¿es correcto el término se abre la caja de Pandora? Bueno, si recordamos en la mitología griega, cuando se abre la caja de Pandora es cuando salen todos los diablos y todos los males que afectan a la humanidad. Entonces a mí no me gusta usar el término en esta ocasión que se va a abrir la caja de Pandora. No obstante que hay un cierto morbo
colectivo de ver qué pasó, es decir, esa aprehensión de ir de nuevo a abrir, no las urnas, porque las urnas se destruyeron el día de la elección, abrir los paquetes electorales donde están guardadas las papeletas y otros materiales que se usaron el día de la elección. Pero lo que yo sí creo que es lo positivo es que se va a tener la oportunidad, al abrir los paquetes electorales, de revisar de una manera más consciente, con mayor tranquilidad y con personal posiblemente mejor calificado, cuál fue la voluntad del elector, y no como se hizo el día 1 de marzo, bajo la aprehensión de que se estaban contando 3 elecciones. Aquí simplemente se irá a revisar una que solo es la de diputados a la Asamblea Legislativa. Y tampoco no vamos a estar en la aprehensión de cómo se está llenando esto y que me están dictando que estoy llenando el formulario A8 o el A4. Es decir, todo ese proceso, esa tensión ya pasó. Ahora es un proceso de revisión y lo importante en esto, y creo que vale la pena para que estemos claros con los que nos están escuchando, que la sala ha sentado un precedente, que había un mal precedente en esta materia. Yo quiero recordarles, sobre todo a los muy jóvenes que todavía no tenían pues interés en la política en 1988, en los décadas de los 80, cuando mediante otro recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la época, en la Corte Suprema de Justicia de entonces, un partido consiguió un diputado en el Departamento de la Unión que había sido electo por el pueblo otro diputado. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema se convirtió en elector, decidió quién era el ganador. Eso es una aberración en materia de derecho constitucional y sobre todo en un país en que se precia del Estado de Derecho y la separación de Félix, poderes. ¿modifica esto la situación? A ver, hay nombres no, es que a ese punto quiero ir. Exactamente, es decir, porque existe al este final morbo. las cosas no podrían ser como están, ¿no? Exacto. Podrían modificarse. Sí. Pero realmente. no porque la sala lo haga, como lo hizo en aquella ocasión, que dijo, este ganó y claro, perdió. No, aquí la sala lo que está diciendo es, ábranse los paquetes, hágase un recuento, hágase con toda la publicidad, que esté la Fiscalía para garantizar la legalidad, que esté la parte beneficiada, señalada en un recurso que se le pide porque esté Arena, porque el riesgo está en que Arena pudiera perder el diputado 12 de San Salvador. O mantenerlo. Es decir, nadie sabe lo que va a suceder. Esa es la ventaja. ¿Está en esa situación y cambio democrático también? No, ¿sabes qué pasa? El único caso en el que puede modificarse la aritmética legislativa es en el caso de CD y Arena. Porque si es el CD el que gana el diputado, ya se rompe el 42-42. Hablando de aritmética, pero de nombres sí podrían haber modificaciones. Pudieran haber modificaciones. Puede ser que el partido mantenga la curul, el caso del PDC, ¿verdad? O el caso de Gana, el partido mantiene la curul, pero la persona que ganó la nominación puede ser otro de los que están recurriendo. Sí. Okay. Esa es una posibilidad que se puede dar, pero recordemos que en democracia se asegura todo menos resultado. Y aquí nadie está asegurando que los resultados van a ser de esta o de esta manera. Eso va a depender de lo que salga cuando se abran los paquetes electorales y se haga esa revisión y se procesen adecuadamente las actas que reclama el diputado Avilés. Bueno, por lo menos aquellos diputados que ayer se les entregaron credenciales, que le tomen fotografía, ¿verdad? Por si después que les quede recuerdo. En los casos de estos que pueden estar en disputa, porque recordemos que esto más bien afecta a aquellos diputados residuales, digamos, o sea, los que entraron por residuo. Ya los que entraron por cociente, pues son pocos los que podrían ser afectados realmente. Y un detalle que es importante, porque aquí estamos hablando en algunos de los casos de diputados o candidatos a diputados que han sentido vulnerado su derecho, es prácticamente en la relación dentro de su mismo partido, que es el caso de Gana entre Irving, PDC, por ejemplo, o en el caso del PDC con José Alvarado. Es decir, eran candidatos que están reclamando fundamentalmente que las marcas a ellos no se las contabilizaron de la forma más apropiada y eso provocó que fuera otro diputado de su mismo partido el que entrara o al que se le entregara ya la credencial. No estamos hablando aquí de un caso en que un partido está demandando contra otro partido sobre un resultado electoral, sino candidatos a diputados dentro de un mismo partido que están considerando que sus marcas... Excepto en el caso de Cambio Democrático. Y en el sector del Cambio Democrático con el Partido Arena, ¿no? Que ahí hay una discusión. Señores, el FMLN ha propuesto
una reforma constitucional, Félix, para ampliar los periodos de diputados a alcaldes a 5 años. Mucha gente dice, mire, de verdad estamos de tantas elecciones, ¿no? Y entonces hay que ver cómo se alargan los periodos y se van de alguna manera, digamos, concatenando con lo que son los periodos presidenciales. Pero hay otros que dicen, o sea, tanto tiempo los diputados, tanto tiempo los alcaldes en el poder. Digo, para todo en la viña del Señor, ¿no? ¿Qué es más bueno para la democracia, Félix? ¿Que haya elecciones más seguido o continuas como hay en nuestro país, o que realmente haya elecciones cada 5 años, cada 4 años en un país? Fíjate que estudiando el derecho comparado en esta materia, hay diversos modelos. Ajá. Modelos en los cuales, aquí mismo en la región, tenemos Honduras, tenés Costa Rica, que hacen elecciones generales, eligen presidentes, diputados y alcaldes en una misma fecha, duran 4 años. Otros modelos que tienen elecciones de medio término, como el caso nuestro, aunque no exactamente de medio término, porque el tener 5 y 3 años no genera que se dé exactamente como en el caso de Estados Unidos, que es 4 y 2, o como era la República Dominicana, y ahí son exactamente medio término. Entonces, yo lo que creo que no hay modelos ideales, no hay una receta única. Cada estado, cada país se da el modelo que quiere. En el caso nuestro, y ojo con esto, porque una reforma como la que se está proponiendo, que es una reforma muy puntual, y que es el problema que tenemos con nuestros legisladores, que hacen reformas puntuales, coyunturales, reactivas, responden a una situación coyuntural y no se fijan que con eso están generando otra problemática mayor, porque no hay una visión sistémica de la reforma. Cuando uno hace diseño de sistemas electorales, tiene una visión más amplia y sistémica, y tiene 2 metodologías para hacerla: la de la ingeniería constitucional, que se refiere a la estructura del sistema, y la arquitectura electoral, que se refiere ya a la parte normativa secundaria. En este caso, estamos hablando de ingeniería constitucional, y yo veo aquí de que se está queriendo poner un pilar o modificar un pilar de la estructura que no sabes si va a ser más débil y te la va a afectar, o va a ser de distinta medida y te la va a desnivelar. ¿Por qué digo esto? Porque poner 5 años para consejos municipales y diputados, lo que te va a venir, te puede resolver el problema de que las elecciones van a ser 5 años, ¿de acuerdo? Entonces, tenés un problema de economía, ¿verdad?, financiera, porque te ahorrás estar haciendo elecciones 3 y 5 años. Pero afectás otros procesos. Por ejemplo, en la elección de funcionarios de segundo grado, el plazo de 3 años que se ha puesto para renovar 1/3 de la Corte Suprema, o la elección de los del fiscal, del Ministerio Público, la Corte de Cuentas, 3 años responden a que es el periodo de la legislatura, y que se supone que los órganos, como en este caso la Corte Suprema de Justicia, van a responder a un diseño político que el electorado le va dando al país por la voluntad que expresa en las elecciones. Entonces, si ya cambias de 3 años a los diputados, y son cada 3 años que cambias 1/3 de magistrados de la Corte Suprema, ya afectaste otro órgano del Estado. Porque ¿cuándo se van a elegir ese tercio? Habría que profundizar más en cuanto a la reforma, entonces. Exacto, que si vas a modificar este artículo para cambiar los mandatos o los plazos de los periodos de los diputados, tenés que tomar en cuenta que eso afecta otros mandatos de otros órganos, en este caso de la Corte Suprema. O sea, esa es la falta de visión sistémica. De todas formas, en medio de todo esto, Ramón, hay un análisis político, ¿no? Este es un análisis político más electoral, pero a ver, si me explico, la gente que dice, mire, es que el país no aguanta con el traumatismo que le deje a cada proceso electoral, más allá de lo inconveniente que puede ser, como lo plantea Félix Ulloa, es decir, que afectase entonces la elección de la Corte Suprema de Justicia, etcétera. Pero también la gente dice, hay que darle más seguridad a la inversión pública, privada, sobre todo, ¿no? Pero hacer el análisis sistémico y cambiar todo. Correcto, de acuerdo. Entonces dicen, hay que revisar eso, no podemos estar permanentemente en elecciones. Sí. Lo primero que hay que estar claro es que la propuesta, por lo que yo conozco, de reforma no es exactamente que las elecciones se van a dar cada 5 años, sino que esta es una propuesta que busca que hayan elecciones de medio término. En el caso de que todos los cargos de elección popular son de 5 años, lo que estaríamos teniendo más o menos son elecciones casi cada 2 años y medio, no cada 5 años. Cada 2 años y medio, elección de consejos municipales y asamblea legislativa,
y a los 2 años siguientes, 2 años y medio de elección de presidente. Entonces, esta es una cuestión que no necesariamente resuelve el problema de los largos periodos o los cortos periodos con respecto a la elección. Lo que sí es importante es que efectivamente una reforma de esta naturaleza tiene que tener en consideración y la armonización constitucional de los periodos de elección de segundo grado, bueno, que es lo que ha señalado, que es lo que ha señalado Félix. Pero más allá de esto, lo que es importante es tener un análisis de qué es la reforma necesaria que el sistema electoral salvadoreño necesita para poder completar. Vamos a continuar con un Tribunal Supremo Electoral con las características que tenemos, o vamos a tener un tribunal y un órgano que administra elecciones. Vamos a hacer de verdad y a cumplir con la resolución que está pendiente en cuanto a temas de transparencia del financiamiento de los partidos políticos. Vamos a estructurar una reforma para tener un mejor control de la propaganda electoral. Vamos a hacer una reforma para garantizar ciudadanizar a los organismos electorales temporales para que ya no sean a propuesta de partidos políticos. Es decir, aquí hay una lista de reformas pendientes que en realidad habrá que verla para pensar en qué tiempo esa agenda de reforma electoral la podemos llevar adelante, pero plantearnos un diseño completo de sistema electoral que queremos y plantearnos en el marco de esa agenda una línea de tiempo para ir determinando cómo vamos avanzando y cómo nos acercamos a ese diseño de sistema electoral que El Salvador realmente necesita. Gracias, vamos a hacer una pausa comercial, regresamos en breve. Bueno, estamos de regreso. Aquí Will Salgado a través de su cuenta de Twitter está saludando a Félix Ulloa. Dice, garganta apagada por los rojos. Nunca dice nada que afecte al FMLN y si lo hace, lo dice suavecito. Bueno, ojalá fuera así, vea que me pagara el FMLN para hacer propaganda por ellos. No, definitivamente de lo que se trata en este caso, como ya lo explicaba, es que los recursos hay que plantearlos bien. Hay que buscar buenos abogados que lo asesoren en estos temas que no son temas de lo que están acostumbrados a hacerse ahí en la alcaldía de San Miguel, donde, por cierto, yo estuve la semana pasada en un programa de televisión y para don Will Salgado vale la pena decirle de que pude ver en las cámaras la denuncia de las señoras que mostraban los contratos que su hermano, el señor Luis Salgado, les había firmado de un parqueo municipal que la alcaldía le rentó al hermano del alcalde, que hay que ver si hay conflicto de intereses. Él en ese parque municipal construyó unas champas que las alquilaba por $800 mensuales. Y que el hermano de Will Salgado. El hermano de Will Salgado. Y que la semana cuando perdió las elecciones ya no les quiso recibir el dinero a los arrendatarios porque les dijo que iba a desmontar eso porque era un acto de corrupción que podía ser observado por la Corte de Cuentas. Entonces él decidió ya no recibir el canon. La alcaldía le rentó al hermano. La alcaldía le rentó un parqueo al hermano de Will. Él construyó ahí una galera que se las alquilaba a comerciantes por $800 mensuales. Cuando le fueron a pagar el último mes ya no los quiso recibir. Y les dijo que no obstante haber firmado un contrato. Claro, y daban por supuesto que iban a seguir otros 3 años en la alcaldía. Claro. Y entonces dijo otros 3 años, $800 mensuales a cada vendedora de queso, de productos lácteos, que por cierto se les iban a arruinar, dijeron, porque le fue a poner un candado a este señor Salgado. El que ahora es diputado. No, es otro, es otro hermano. Es que ahí es toda una familia que ha tomado posesión del municipio y lo que hicieron la señora correctamente, buscaron un buen abogado y les dijo, vayan a depositar eso al juzgado, hagan el depósito judicial porque así la vigencia del contrato no se altera, porque él podía alegar después que ya no les alquilaba porque había incumplimiento en el pago del canon. Estas son las cosas en las que los abogados que se buscan, a lo mejor los asesoran para hacer este tipo de chanchullo y no abogados que les pueden orientar para presentar un buen recurso ante la Sala de lo Constitucional o ante el Tribunal Superior. Entonces, le agradezco el comentario a don Will de que el FMLN me paga a mí,
¿verdad? Para que haga propaganda, cuando en realidad lo que hacemos aquí pues son análisis estrictamente objetivos y marcados en el derecho exclusivamente. Ok, antes de ir al enlace con la radio 109, Ramón, ¿cuál es el mensaje que debe recibir la población salvadoreña, los votantes sobre todo, ¿no? Después de conocer esta resolución de la Sala de lo Constitucional? Porque todos, dependiendo de tu ánimo o de tu interés, la pueden recibir de diferente manera, ¿no? Pensar que la Corte es intrometida en esto, pensar que la Corte está haciendo bien desde otro punto de vista, digo, pero de todas formas, el electorado como tal, ¿cuál es el mensaje que debe recibir de este tipo de resoluciones? Bueno, en primer lugar, lo que ya señalaba anteriormente, la institucionalidad en El Salvador está funcionando y eso es muy positivo. En segundo lugar, creo que lo que importa es que cualquier persona que se sienta afectada, vulnerada en sus derechos constitucionales, puede hacer uso de los recursos que la misma Constitución le garantiza, recurrir ante la instancia correspondiente, en este caso a la Sala de lo Constitucional, y esperar una respuesta. Obviamente, de la respuesta ante una demanda que un ciudadano haga, una respuesta de la Sala de lo Constitucional, obviamente eso va creando una condición que te permite un antecedente, una jurisprudencia, una manera de actuar, un precedente que va a servir también para poder actuar en el futuro. Creo que eso es importante en la medida de que todos nos sintamos con la tranquilidad, y en el caso de los votantes de San Salvador, sentirse en la tranquilidad de que la voluntad que ellos expresaron el día 1 de marzo será totalmente respetada en un procedimiento que anteriormente no se había utilizado y que ahora, por garantizar el derecho de unos demandantes, se va a tener que proceder. Esa es la satisfacción y la garantía que todos debemos de tener, que la institucionalidad en El Salvador hoy por hoy está funcionando y esperamos que siga funcionando. Muy brevemente, yo con el caso de San Miguel, quería referirme más que en un análisis de carácter jurídico, en un análisis más de datos. O sea, hay que tener en cuenta que el FMLN en el 2009 y en el 2012 en elección de diputado había alcanzado una votación más o menos de 33.300 votantes. En alcalde se había mantenido en 22.200, es decir, que el FMLN tenía un margen entre elección de diputados y elección de alcalde que daba el margen de lo que ahora ha obtenido el alcalde de San Miguel. Pero en elección presidencial, el FMLN ha alcanzado en el 2004 57.000 y en el 2014 subió hasta 60.000. Esto le daba un margen de votantes que en realidad tenía donde obtener los votantes que el actual alcalde, el ganador de San Miguel, tenía un margen de donde tenerlo. Entonces no hay que ver que el problema es un asunto estrictamente de chanchullo. Miguel Pereira ha mostrado su preocupación, ¿no?, ante la poca colaboración, lo ha dicho él, digamos, del Consejo, de la actual administración en San Miguel, porque la transición en otros municipios ha avanzado muy transparentemente, pero en San Miguel parece que todavía, según lo ha dicho el Miguel Pereira, hay una situación de atrincheramiento, lo ha dicho. No, es más, como te digo, yo estuve la semana pasada, el viernes pasado, invitado por unos colegas migueleños para examinar la situación, cómo se está dando allá, y la queja es de que el alcalde no solo no está colaborando en hacer la transición, sino que está cerrándose y ha amenazado con no entregar la comuna, aunque le entreguen la credencial al ganador. Y me preguntaban qué se puede hacer frente a eso. Le decía, bueno, mira, el día 1 que toma posesión del cargo con su credencial, va y toma posesión de la alcaldía. Pero es que este señor dice que no se va a ir. Bueno, entonces hay que llevar la fuerza pública, porque lo que está haciendo es usurpando una función. Claro, se están tratando de limpiar todo lo que se ha hecho durante estos 15 años. Ya ponía yo este caso del hermano, que ya no le recibe dinero a las arrendatarias, pero además se están dando otra serie de situaciones en las cuales él está dejando minado el campo para el alcalde Pereira. Le está dejando ahí armado un sindicato que le va a generar problemas, está tratando de limpiar desde la Corte de Cuentas la situación de irregulares de algunos contratos. La queja que me ponían es, pues digo, bueno, pero está la Corte de Cuentas que puede actuar. Y me dice, no, es que la delegada de la Corte de Cuentas es la esposa del gerente de la alcaldía, que es empleado del alcalde. Entonces, es muy difícil que de esta delegación de la Corte de Cuentas se encuentre irregularidad. Bueno, pues hay que pedir a la Corte de Cuentas que mande otros técnicos de San Salvador. En fin, hay que buscar cómo se limpia esta acumulación de 15 años de una administración electoral poco transparente y en la cual
por ahora pues los migueleños al fin se han liberado de esta situación y van a poder trabajar ya de una manera transparente y de cara a construir en la ciudad de San Miguel una verdadera metrópoli y no ese pueblón que se ha mantenido ahí bajo esta égida, digamos, que no le ha dado la presencia a Algunos esta creen, ciudad. Félix, que es parte ya de una campaña este tema de hacer una denuncia constante, de especie de atrincheramiento, ¿no? De darle largas hasta el próximo periodo electoral. Bueno, y puede ser, incluso ya los analistas que van con más detalle a la cuestión, ya hablaron de que ya él está haciendo arreglos con otro partido político, que ya habló pues que se va a cambiar, de que su hermano va a cambiar de grupo legislativo, y bueno, ya lo que viene ya pues como la parte especulativa en esta materia, que ya no compete al análisis serio y académico que nosotros hacemos, porque entra en el campo especulativo. Aquí lo que estamos relatando son hechos concretos, hechos y situaciones que son totalmente verificables, porque no se trata de especular, sino en este caso de poner en aviso, ¿verdad?, a las instituciones, a las instancias que corresponden. Muy bien, vamos hasta la radio 109, ahí está Tony Cabezas. Por cierto, conversando con un magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Tony, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Igualmente, Romeo, a ti, a Félix y a Ramón. Creo que tenemos un tema en común, es el tema del momento, por supuesto, este reconteo de votos. Decía aquí fuera del aire el magistrado Miguel Ángel Cardosa, más o menos nos esperábamos algo que podría emanar de la sala, pero con las 180 y tantas mesas que estaban... 158 que mencionaba. 158, sí, que estaban ahí en algún, pues, entredicho, pero no todas las de San Salvador, ¿verdad? Sí, ¿Ah? sí. Es así, magistrado. Sí, muchas gracias. Un saludo, Romeo, también Igualmente, para Ramón magistrado. y para Félix. Mucho gusto. Un placer compartir con ustedes esta mañana. Efectivamente, no nos esperábamos una situación como tal, pero bueno, estábamos preparados para eso, ya lo habíamos pensado, así que tenemos que tomar las acciones correspondientes. No sé qué habrán dicho ustedes, qué habrán pensado ustedes. No, totalmente de acuerdo con la resolución de la sala, mis dos invitados, magistrado, ¿verdad? Ya me lo imaginaba también, así que... Félix dijo ayer, o en una de las declaraciones que le tomamos en Radio 102.9, que esto debería verse normal, es la institucionalidad funcionando del país. Es así. Félix. Félix. No, claro, por supuesto, y saludos a Miguel, saludos Tony. Por supuesto, estamos estrenando un proceso en el cual están funcionando las instituciones, en el cual la Sala de lo Constitucional es garante de los derechos constitucionales de los ciudadanos. Esto no implica, ni mucho menos, está señalando responsabilidades al Tribunal Supremo Electoral o descalificando la acción del tribunal. Lo que está diciendo es, y marcando, donde pudieron haberse cometido infracciones o violaciones a derechos constitucionales, y que para eso hay mecanismos democráticos e institucionales para reparar una lesión a un bien jurídico afectado. Y eso es lo que va a hacer, y ahora le tocará al tribunal la logística y, sobre todo, cumplirlo dentro del plazo, que es el 21, el próximo martes, para poder completar este Mira que proceso. Félix lo pone así como a un nivel muy diplomático y jurídico, ¿no? Pero, a ver, tratando de interpretar, como hablamos nosotros, los comunes y corrientes, es un hecho así, magistrado Cardosa, que es uno de los magistrados que integra el Tribunal Supremo Electoral y que es muy abierto con la prensa, hay que decirlo muy francamente. Así es. Es como corregirle la plana al Tribunal Supremo Electoral, decirle, señor, no, mire, la plana no era así, se lo voy a decir cómo tiene que hacerla de nuevo. ¿Es como para que el tribunal se sienta así como un poco de vergüenza sobre esta situación? No, Romeo. Primero hay que recordar que ya hay un precedente que casi nos lleva a abrir urnas en el 2014, y usted puede leer el voto razonado de dos magistrados de la Sala de lo Constitucional que prácticamente se quedaron con ganas de abrir urnas en el 2014, ahora se les va a hacer, porque ya lo dijeron. Si usted lee el voto razonado, explican las razones por las cuales son razones de orden constitucional, como lo está señalando Félix. Efectivamente, nosotros somos jueces electorales, y como jueces electorales teníamos la responsabilidad de cumplir los plazos constitucionales. Eso se ha logrado. Están las credenciales, se ha declarado firmes los resultados, las autoridades podrán entrar el 1 de mayo sin problema, cumplimos a la nación, la gente votó cruzado, ejerció sus derechos y está ahí. Ahora, resulta que hay 4 ciudadanos que se fueron a quejar a la sala, que mencionan que se les pudo haber violentado derechos constitucionales
porque no se han contado bien o porque en algunos casos están a cero las demandas y porque habían algunas anomalías en algunas actas y solo señala así, y eso es lo que da pauta a la sala a decir, a crear este precedente que, repito, ya casi lo hacen en el 2014, ahora sí se logra sentar el precedente y decir, bueno, queremos ver la verdad material, qué es lo que realmente ocurrió en esas mesas. ¿Y Eso ya es se lo esperaba a usted de verdad? Sí, leyendo el voto razonado y sobre todo leyendo los recursos, es que cuando nos plantean los recursos, sobre todo el caso, no tanto el recurso de los 3 diputados, sino que el recurso de Douglas Avilés, por razones de acceso a la justicia. Yo creo que lo redactó Félix. No, es que ya uno puede reconocer ese tipo de redacción. Félix Ulloa tiene mucha experiencia en esto, ¿no? Y Félix ha ganado, ha interpuesto muchos recursos que finalmente los ha ganado. No me extrañaría pues que Félix haya por lo menos asesorado. Tengo una pregunta para los tres. ¿No puede confiar eso? Porque está bien planteado el recurso. Hay secretos profesionales. Tengo una pregunta para los tres, porque las cosas no pasan por casualidad. Es decir, esta admisión del recurso, que además dice qué es lo que hay que hacer, se da en el preciso momento en que se están entregando las credenciales. O sea, hay unos pobres diputados que les entregaron la credencial y les dijeron que es una credencial, entre comillas, temporal. Yo no sé si eso existe. ¿Comentarios? Ramón. Bueno, si la sala lo estableció de esa manera, existe en realidad ahora la entrega provisional de estas credenciales. Lo que sucede es que, bueno, lo primero que siempre señalamos y lo conversamos en varias ocasiones con el magistrado Cardosa, es que en realidad todos los partidos y la ciudadanía en general debíamos de dejar que el tribunal siguiera todas las etapas procesales electorales de manera de llegar hasta su conclusión, de manera tal que cualquier persona, candidato o partido que sintiera que el resultado no era conforme a lo que ellos consideraban, debían de recurrir a utilizar los recursos que la misma ley y la misma institucionalidad le permite. Claro. Así lo hicieron. El tribunal consideró finalmente que no procedían y ahora declaró firme los resultados. La etapa siguiente era entregar las credenciales. En ese periodo, que era relativamente corto, los demandantes tuvieron un tiempo para presentar ante la sala y la sala, en el tiempo más corto que ha podido, ha emitido una resolución. Y estaba obligada a resolver antes de la toma de posesión. O por lo menos el mismo día de la... Antes de la toma de posesión y con un tiempo prudencial que pudiera llevarse adelante un procedimiento, pero de ninguna manera también nosotros consideramos que se le está corrigiendo la plana al tribunal, sino que es el procedimiento que se debe de seguir, donde la institucionalidad está funcionando, y yo creo que la Sala de lo Constitucional, respetando la autoridad que tiene el tribunal, a quien le devuelve para que pueda llevar adelante el procedimiento y, como dice el magistrado, se conozca la verdad material de lo que ocurrió el día de la elección. Para los magistrados del Tribunal Supremo Electoral que ya habían dicho, al fin nos libramos de esto. Ahí está todavía. Es que Félix tuvo la culpa por haber redactado, ¿verdad? Abrazos para el magistrado Cardosa, saludos, y Tony, para ti también. Un abrazo. Saludos. Lo de Félix, lógicamente, es una broma, no tengo ninguna información que así sea, pero digo, no me extrañaría, ¿verdad? Eso sí, de verdad. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Tengo que despedir a mis invitados. Muchas gracias, Félix, y muchas gracias por habernos compartido tu análisis, y también a Ramón, muchas gracias a ambos. Gracias. Nos vemos en otra ocasión, ¿les parece? Cuando quieras. Hacemos una breve pausa. Nosotros terminamos acá, pero se quedan con Hola El Salvador. Es todo. Buenos días. Mr. Donut, abiertos las 24 horas, presentó.